Vamos a dígalo una vez más. Yo soy diferente. Y esta es una realidad. Cada uno de nosotros somos seres únicos. Dios no nos creó para parecernos a alguien. Y es por eso que esta mañana estamos comenzando nuestra serie diferente. Dile al que tienes al lado, diferente. ¿Por qué quiero hablar de esto? ¿Sabes? Porque la iglesia tiene que entender que es diferente a lo que el mundo dice. El mundo nos dice un montón de cosas. El mundo nos dice que somos medios locos, que estamos muy chiflados, que somos pobres, que no sé. Eso es lo que dice el mundo. Dile que tienes al lado. Yo no sé tú, pero yo soy diferente por la gracia del Señor. Amén. Ok. Y quiero que vayas a Romanos capítulo 6, versículos 3 y 4. Mientras vas buscando ese libro, Romanos es un libro que ha sido escrito por uno de los hombres más eruditos en ese tiempo con respecto al conocimiento de la ley de Dios. Y este hombre se llamaba Saulo de Tarso. Saulo de Tarso era un hombre muy letrado, alguien que había sido instruido a los pies de los profesores más renombrados en ese tiempo. Y él en un momento, este Saulo de Tarso, empezó a perseguir la iglesia de Cristo porque él consideraba que lo que hacían los cristianos era diferente, diga conmigo diferente. Era diferente a lo que estaba enseñando la iglesia. En ese tiempo la iglesia estaba concentrada principalmente, digamos, la religión más importante era el judaísmo. Pero vino Jesús a cambiar cosas porque era el redentor, era el único que podía salvar a la humanidad. Y muchos de los judíos empezaron a creer en Jesús. Ahora, esto le molestó mucho a Pablo porque él era alguien que defendía en su corazón, con todo su corazón y con sinceridad, la fe verdadera. Diga conmigo, la fe verdadera. Y esto es lo que hacía. Él empezaba a defender la fe verdadera y dice que él solicitó algunas cartas, quiere decir permisos, garantías. ¿Para qué? Para poder ir y perseguir a los que eran cristianos, a los que creían diferente. Entonces este hombre era un perseguidor de la iglesia y es muy posible cuando lees la historia de la iglesia primitiva, de la iglesia primera, después de que Jesús fue ascendido a los cielos, cuenta en Hechos, tú puedes leer un poquito la historia de un hombre que se llamaba Esteban. Esteban dice que estaba lleno de la gracia y el poder de Jesús y empezaba a hablar a la gente para que pudieran creer en Jesús. Y dice que mucha gente que decía, este es diferente, este no lo queremos, empezaron, dice, a tirarle piedras. Y es muy posible que este Saulo de Tarso haya estado presente consintiendo la muerte de este Esteban, porque al final este Esteban que estaba predicando, etcétera, fue muerto, lapidado, quiere decir apedreado por la turba que estaba alrededor de él. Y él fue el primer mártir cristiano, el primer hombre que murió por la fe en Jesucristo. Ahora, este mismo Saulo, tiempo después, dice, está caminando hacia un lugar y se le aparece el mismo Señor Jesús y le dice, ¿sabes qué, Saulo, estás loco? ¿Sabes qué? Perseguirme a mí es lo peor que puedes hacer. Es loco dar patadas contra un clavo. Y eso es lo que tú estás haciendo. Y entonces dice que Saulo en ese momento entiende que este que se le apareció era el Cristo, el Salvador, el Mesías prometido al pueblo de Israel. Y desde ese momento él decide creer con todo su corazón y con todas sus fuerzas. Así como defendía la fe judía, él empezó a defender la fe cristiana. Este perseguidor de la iglesia fue transformado en alguien que empezó a pensar diferente y a creer diferente. Diga conmigo, diferente. Diga conmigo, yo soy diferente. Dale un aplauso a Jesús. Entonces, este hombre que se llamaba Saulo, que usar ese nombre, Saulo de Tarso, él empezó a llamarse
Pablo. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro real con Jesús, tu vida va a cambiar. No vas a ser el mismo que eras. Y entonces Dios te da una identidad diferente. Y el nombre de este hombre fue Pablo. A partir de ese momento, este Pablo empezó a creer en Jesús, a conocer más acerca de Jesús y este es uno de los hombres que escribió más cartas, más libros en el Nuevo Testamento y tú lo puedes leer. Ahí hay varios libros del Nuevo Testamento que han sido escritos por Pablo. En algunos casos él se presenta Pablo, siervo de Jesucristo, Pablo, apóstol, Pablo. Él empieza a presentarse de diferentes modos, pero siempre pensando que Cristo era el único Salvador, que Cristo era el Mesías prometido para el pueblo de Israel. Ahora, este hombre escribió a los romanos, por eso vamos a leer Romanos 6, 3, 8. Algunos piensan, ¿por qué Romanos, Gálatas? ¿Por qué Filipenses? ¿Qué cosa será, no? ¿Será el Mundial de Fútbol o algo? No. Son cartas que han sido escritas por hombres de Dios a las iglesias que se establecían en esos lugares. Entonces, la carta a los romanos era la carta a la iglesia que estaba establecida en Roma. ¿Y quién escribió esto? Saulo de Tarso, el perseguidor de la iglesia, aquel que consintió la muerte de algunos cristianos. Él escribió esta carta. ¿Y a quién se la escribió? A la iglesia allí en Roma. ¿Y sabes qué es lo que dice? Mira, en el capítulo 6, versículo 3 y 4, yo estoy leyendo la versión lenguaje actual y dice, ustedes bien saben que por medio del bautismo nos hemos unido a Cristo en su muerte. Al ser bautizados morimos y somos sepultados con Él, pero morimos para nacer a una vida totalmente, ya que tienes al lado tu vida, tiene que ser totalmente diferente. Qué impresionante. Luego dice, eso mismo pasó con Jesús cuando Dios el Padre lo resucitó con gran poder. Wow. Este Pablo, que había visto y había hecho sufrir a muchos cristianos, los había apedreado, muchos de ellos muertos, ahora estaba del lado de los cristianos. ¿Y sabes qué es lo que estaba pasando? En la época en la cual él está escribiendo esto, había un emperador que se llamaba Nerón. Nerón era un hombre que le llamaban también el loco. Era un emperador, un rey en ese tiempo de toda Roma, de todo el imperio romano. Y él hizo algo que fue algo tan tremendo, y él incendió Roma. Y lo que él hizo es echarle la culpa a los cristianos. Ahora lo sabemos porque hay escritos sobre eso. Pero imagínate, los cristianos ya no eran bien vistos. Y lo que hacían con los cristianos durante ese tiempo era que a muchos los metían en algunos ruedos donde había leones para ver quién gana. Y muchos de nuestros hermanos se convirtieron en comida para leones. En otros momentos ponían a cristianos contra perros salvajes y ya te imaginas el espectáculo que daba eso. En otros momentos, mientras estaban haciendo una gran fiesta, alrededor de la fiesta había unos troncos que estaban puestos allí y los cristianos estaban amarrados con las manos hacia atrás y los romanos empezaban a prender estos troncos que estaban ahí y ya te imaginas que no solo se quemaba el tronco, pero también se quemaban muchos cristianos. ¿Y todo por qué? Porque ellos pensaban diferente. Ellos creían diferente. Diga conmigo, diferente. Entonces, este hombre que había visto tantas cosas y había hecho tantas cosas en contra de los cristianos, ahora, al final de sus días, te explico un poco su historia, al final de sus días, él fue martirizado. Le hicieron un montón de cosas justamente por este hombre, Nerón, por este emperador Nerón. Y al final, él fue decapitado por la causa de Cristo. ¡Wow! O sea, es loco. Lo que él empezó a hacer, lo recibió en algún momento. Ahora, ¿qué nos enseña esto? Nos enseña que lo que siembras, cosechas. Pero también nos enseña a mantener nuestra fe inquebrantable. A pesar de que otra gente piense diferente, nosotros seguimos creyendo que Jesús es el único Señor, que Jesús es el único Salvador, que Él es nuestro Dios.
Y aunque, mira, nuestros hermanos fueron quemados, fueron echados en pozos con leones, fueron atacados por perros salvajes, ellos no negaron su fe. Ellos dijeron, Jesús es el Señor. Y la verdad es que hay muchos escritos que cuentan que los cristianos morían gritando, Jesús, tú eres mi Señor. Jesús, recíbeme. Imagínate ese espectáculo. Para muchos era, mientras todos estaban con su alcohol, vino, emborrachándose, embriagándose, había gente que estaba muriendo. Y eso era aparentemente algo muy bonito para Nerón. Dile al que tienes al lado, diferente. Y sabes que el mundo siempre está con temor a lo que es diferente. Tú te das cuenta, pasa algo que no es común. Alguien que tiene de repente es moreno con ojos verdes y llega a un lugar donde es en la Puna a 4.200 metros y ahí todos tenemos el mismo rostro y lo vemos al morenito y decimos, oye, ¿este es de verdad? Y empezamos a agarrarnos, ¿serás de verdad? No creo que sea Hollín, ¿no? Parece que le ha pasado. Y empezamos, lo vemos diferente. Y creemos que no es lo mismo que nosotros, que no tiene las mismas habilidades, cualidades, etcétera, porque se ve diferente. De hecho, cuando los españoles llegaron aquí, tuvo que haber un concilio en Europa para decidir si nosotros éramos iguales a los españoles o éramos animales solamente. Wow, o sea, es una locura. ¿Solo por qué? Porque nos veíamos como diferentes. Y créeme, muchos de nosotros estamos aterrados a que algo diferente venga. Por eso es que estamos anclados al pasado y no queremos que haya cambios en nuestra vida. No. Así ha sido siempre y así tiene que seguir siendo por los siglos de los siglos. Amén. Ok, pero déjame decirte, la historia cambia. Las sociedades cambian, lo único que no cambia es la palabra de Dios. Por eso es que podemos confiar en ella plenamente. Dale un aplauso a la palabra de Jesús. Ok, entonces ya te estoy poniendo en contexto qué es lo que pasaba en Roma y por eso Pablo les escribe, les dice, ustedes bien saben que por medio del bautismo, y esto es importante porque de repente tú dices, ¿por qué tienes que hablar de bautismo si estamos hablando de diferente? Es que el bautismo está constituido como uno de los primeros pasos de los cristianos. Ahora, cuando hablamos de los primeros pasos de la vida de un cristiano, la primera cosa es el creer en Jesús. Es cuando alguien te dice, ¿sabes qué? Necesitas creer en Jesús. Porque si no creemos en Jesús, nuestras vidas, nuestra eternidad va a estar en el infierno. Pero cuando nosotros decidimos creer en Jesús, que por su sangre nosotros hemos sido lavados, hemos sido limpiados y podemos tener acceso a Dios y nos arrepentimos de todo lo malo que hemos hecho, entonces ese es el primer paso como cristianos que nos permite acercarnos a Dios. Ahora, hay un segundo paso práctico, digamos, y es el bautismo. Si eres cristiano por años y todavía no te has bautizado, es recontra importante que lo hagas porque el bautismo tiene que ver, ¿no es cierto?, con un testimonio público de haber creído en Jesús. No todos se bautizan porque tienen roche que el resto de la gente se entere que es cristiano. Pero ese es el bautismo. Si tú lo ves a Jesús, no se bautizó, hoy bautízame donde nadie me vea. Juan, ven acá hay un jacuzzi privado. Acá nomás. No. Si tú te das cuenta, Juan y Jesús mismo fue bautizado en un lugar público. Quiere decir que el bautizo es una decisión nuestra de dar un testimonio público de obediencia en medio de una sociedad, en medio de nuestra familia. Por eso es que cuando tú te bautices, trata de invitar a toda la gente que puedas, tus amigos, primos, sobrinos, entenados, a todos los que tengas, para que se enteren que estás tomando un paso de fe. Ahora, cuando estamos hablando de bautismo, también es un acto simbólico. No es que en el agua se van a quedar mis pecados. De repente es con lejía, porque, pastor, póngale 2 litros de lejía, porque yo soy muy pecador, para que cuando salga de ahí. No. O sea, es un acto simbólico. Pero a pesar de ser simbólico, demuestra nuestra obediencia a lo que Jesús nos pide hacer.
Aunque es simbólico, es una muestra de nuestra obediencia a Cristo. Y si somos cristianos, debemos nuestra obediencia a Jesús. Y si Jesús nos dice, vayan y bauticen, entonces lo que tenemos que hacer es ir y bautizar. Ahora, muchos de nosotros queremos ir y bautizar, pero ni siquiera nosotros nos hemos bautizado. Ahora, algunos van a decir, pero pastor, yo cuando tenía 6 meses, a los 7, a los 8 días me han bautizado. Un cura loco vino y agarró agua y casi me ahoga. No estamos hablando de ese tipo de bautismo, porque el bautismo que habla la Biblia viene del griego que se llama baptizo. La palabra es bautizo, que quiere decir completamente sumergido. Quiere decir que está metido completamente en el agua. No importa si estás echado, parado, no importa, pero completamente dentro del agua. ¿Qué es el simbolismo? Pablo lo acaba de decir en el pasaje que leemos. Es que hemos muerto a nuestra vida anterior. Estamos siendo enterrados dentro del agua. ¿Y sabes qué es el agua? El simbolismo del agua es la palabra de Dios. Y la Biblia dice que la palabra nos limpia cada día. Y por eso es que podemos estar dentro del agua. Y cuando salimos para una vida, ¿cómo? Una vida. Dile al que tienes una vida diferente. ¿Me está entendiendo? Entonces el bautismo no es una cuestión que al pastor se le ocurrió y qué lindo. No, mucha agua tienen en la iglesia, por eso bautizan. No. Es un paso de fe, es un paso de obediencia. Y es uno de los primeros pasos que como cristianos debemos tomar. Entonces eso es el bautizo. Ahora, si tú me dices, no, es que el bautizo a mí me bautizaron hace tiempo y con gotitas o con no sé qué. No, hazlo y si lo quieres hacer algo para Jesús, hazlo bien. Diga conmigo, todo lo que yo voy a hacer para Dios, lo voy a hacer bien. Amén. Diga conmigo, bien. Diga conmigo, bien. Diga, bien. Amén. Dale un aplauso a Jesús. Ahora, el siguiente paso que nos toca como cristianos es el área de crecimiento. Todos necesitamos crecer como cristianos. Ya has llegado a la iglesia, ya estás viniendo a la iglesia, ya te bautizaste. Ahora lo que te falta es crecer. Es como un bebé pequeño. Un bebé pequeño necesita crecer, necesita leche, necesita cambio de pañal, ¿no? Algunos pensamos que solamente a los bebés se les da leche. Los papás sobre todo, ¿no? Porque nunca cambiamos al bebé. Pero si te das cuenta, parte del proceso del bebé es que come y hace de eso que no quieres limpiar, ¿no? Casi todo el tiempo, hasta que empieza a crecer. Entonces el crecimiento, ¿qué es lo que va a lograr en nuestras vidas? Va a permitir que experimentemos esa vida completamente diferente. Diga conmigo, vida diferente. Cuando Jesús habla, y según el Evangelio de Juan, dice, en Juan capítulo 10, versículo 10, le dice a la gente Jesús diciéndole, ¿saben qué? Yo he venido para que ustedes tengan vida y la tengan en abundancia. Para lograr esa vida en abundancia necesitamos pasar a través del proceso, este proceso de crecimiento. Y el proceso de crecimiento viene por dos cosas. Una, por el conocimiento de la palabra de Dios. Pero no solo eso, sino también viene por el poner en práctica la palabra de Dios. Quiere decir que hay mucha gente que piensa que es crecida espiritualmente porque sabe mucho de la Biblia, pero cuando vemos sus obras no reflejan nada de lo que sabe. ¿Cuántos conocen ese tipo de gente? Sí, hay algunos que dicen, ay, este sabe todo, ¿no? Pero mira, pues chismoso, ¿no? Pero mírale, ¿no? O sea, es una desgracia. Porque eso sucede realmente en la vida. Pero si queremos tener un crecimiento verdadero, necesitamos que todo lo que aprendemos de la palabra de Dios lo pongamos por obra. De hecho, la palabra nos insta a no ser simplemente oidores de la palabra de Dios, sino hacedores. Diga conmigo, yo no soy oidor. Vamos a decirlo fuerte, yo no soy oidor, yo soy hacedor. Y cuando hay esas dos cosas en nuestra vida en balance, vamos a empezar a tener crecimiento. Estos son algunos de los primeros pasos que damos como cristianos. La pregunta es, entonces, ¿qué es lo que quiere Jesús en nuestras vidas?
¿Para qué estamos aquí? Ya hemos hablado durante las semanas pasadas sobre el proceso del discipulado. ¿Para qué estamos aquí en la tierra? Pero ¿qué es lo que Dios quiere en nuestras vidas? Él quiere nuestras vidas completamente diferentes. La vida de Pablo al principio comenzó como un asesino de cristianos y después terminó como un mártir cristiano. Su vida fue de allá hacia el otro extremo. Y nuestras vidas van a empezar a cambiar a medida a que empezamos a confiar en la palabra de Dios. Ahora, como cristianos, y esto quiero que lo entiendas, ¿no? Ya, entonces tú te crees mejor que otro. No, no, no. Como cristianos no somos mejores que nadie. Voltéese al que tiene al lado y dígale, yo no soy mejor que tú. Porque algunos pensamos, no, es que yo sí tengo la fe verdadera. Yo sí, solo yo me voy a ir al cielo. No, 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 no somos mejores que nadie. ¿Y sabes qué? Solo somos diferentes. Dile al que tienes al lado, soy diferente. ¿Ok? Y esto es importante. ¿Por qué? Porque cuando empiezas a decir, no, yo soy mejor que tú, eso se llama religiosidad. Y el Señor no dio su vida para que tú y yo seamos religiosos. Él dio su vida para que tú y yo seamos diferentes y tengamos una relación real con Él. ¿Qué es lo que Él buscaba? Una vida, ¿cómo? Diferente. Diga conmigo, diferente. Entonces, es importante que lo tengas en tu corazón, porque Él quiere que tu vida sea completamente diferente. De repente dices, no, pero yo con mi vida estoy bien. Yo estoy súper, me siento súper bien. Si tú te das cuenta de la historia, casi todas las historias de la Biblia, vas a darte cuenta que Jesús siempre o Dios siempre saca de la zona de confort a su gente. Donde ellos se sienten bien, ahí es donde Dios les permite pasar una situación para moverlos a un lugar que ellos todavía no conocen. Y sabes qué, si tú estás diciendo en tu corazón, yo estoy bien con mi negocio y tengo mis hijos y tengo la felicidad, vida, como dice, ¿no? Vida en abundancia, aleluya en mi vida. Pero la verdad es que quizás el Señor vaya a provocar una situación que te saque de la zona de confort. ¿Y sabes por qué? Porque Jesús quiere que vivas una vida, ¿cómo? ¿Cómo? Vamos a decirlo fuerte. O sea, como estás ahora y está bien. No. Él quiere que tengas todavía una vida diferente. Diga conmigo, diferente. Entonces, es importante que entendamos que no somos mejores que nadie. Y aún como iglesia, de repente, no, es que esa iglesia tienen una buena banda. Ya, tienen un guitarrista con un pelo así, sedal. Y que toca, no sé, no sé, usted puede conocer a los chicos de la banda. Esa banda es brava y que no somos mejores que nadie. Dile al que tienes al lado, no soy mejor que tú. Soy diferente. Y aún como iglesia, no nos consideramos mejores que nadie, sino simplemente diferente. Diga conmigo, yo soy diferente. ¿Cuántos ya se están sintiendo diferentes? Dale un aplauso a Jesús. Entonces, como cristianos, ¿cuántos siguen pecando? A ver, ¿cuántos son los otros que están pecando de mentirosos? La mayoría seguimos pecando. Ayer pecaste, hoy día de repente antes de venir a la iglesia pecaste y en la puerta, Señor, perdóname, Señor. No, o sea, pero es una realidad y es algo que necesitamos establecer en nuestro corazón. Seguimos siendo pecadores, seguimos viviendo en este mundo, pero como cristianos hemos reconocido que por gracia Jesús nos salvó, que por gracia, por su sangre, Él ha perdonado todos nuestros pecados. Entonces lo único que nos hace diferente del resto no es que, es que yo no tomo café porque soy santo, aleluya. Yo no como chicharrón, pastor, no, eso es para pecadores. O sea, no, pastor, yo al púlpito con saco eterno, corbata. Aleluya. O sea, no. ¿Sabes qué? Eso no nos hace más santos ni menos santos.
No hemos venido para tener una religión aquí en la tierra. De hecho, cuando Jesús estaba aquí en la tierra, Él rompió varias cosas que eran consideradas muy buenas dentro de la religión judía. Por ejemplo, el día de reposo. El día de reposo fue roto en algún momento cuando sus discípulos estaban de hambre, ya no tenían, y ahí había un campo, dice, de trigo y empezaban a comer. Yo no sé cómo comerían los discípulos, solo pienso en la gente de alabanza y más o menos me doy una idea. Ah, pero comen. Ya, y yo imagino que Jesús, y era día de reposo, y dice que Jesús está caminando, todo normal, su gente está comiendo, y vienen los religiosos de ese tiempo y dicen, oye, no respetas tú el día de reposo, aleluya. Y la respuesta de Jesús fue tremenda, dice, alguien más grande que el día de reposo está delante tuyo y no te das cuenta. Entonces, si te das cuenta, Jesús no estaba buscando que respetes reglas, no hagas aquello, no hagas aquello. No. Él lo que le estaba buscando era acercarse a su pueblo. A tal punto se acercó a la gente que lo llamaban amigo de pecadores, amigo de publicanos. Y de hecho, si buscas entre sus discípulos, yo creo que Pedro tenía antecedentes penales. Mateo era medio... O sea, si te das cuenta, no eran los mejores, no eran los santos. Aleluya, en nube caminaban. No eran así. Eran gente como tú y yo. Pero que decidieron creer que la gracia de Jesús era suficiente para que podamos tener acceso a Dios. ¿Por qué no le das un aplauso al Señor por esa gracia tan infinita? Dios no nos llamó para que tengamos una religión, Dios nos llamó para que tengamos una relación. Él fue amigo de pecadores, ¿sabes qué puede ser tu amigo? Y tú puedes acercarte para brindarle tu amistad. Y Jesús dice, si ustedes quieren ser mis amigos, hagan lo que yo les digo. Ahora, nuestras vidas deben ser diferentes. Diga conmigo, mi vida va a ser diferente. O sea, no te digas, pero todos lo hacen, pastor. O sea, todos se acuestan con las chicas. Ahora están en una fiesta y ya tú con ella, chévere. Y todos lo hacen. No hay ningún problema porque todos lo hacen. ¿Y sabes qué? No, hermano, nosotros somos... Pero todos hablan mal de ese hombre, de nuestro jefe. Y cuando no está, uy, vieras cómo hablan. Donde lenguas le sale. Pero cuando está el jefe, tranquilitos, callados. Pero todos se quejan de él, todos lo están diciendo, no, pero tú no eres todos. Dile que tienes, tú no eres todos. Tú eres diferente. Entonces nuestras vidas van a tener que empezar a poner un norte y eso tiene que ser diferente. Diga conmigo, diferente. ¿Qué es lo que quiere Jesús? Que quiere que tengas una vida totalmente diferente. Diferente a lo que ya has vivido. Y quiero ir contigo a Primera de Pedro 1, 14 al 16. Primer capítulo de Primera de Pedro, versículos 14 y 16. Te lo leo y dice: ustedes, antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. O sea, antes, diga conmigo, antes. Si me conocieras antes, ¿no? Antes del Señor, yo era pues pastor, el alma de la fiesta, bailarín, y yo llegaba a un lugar y ahí la fiesta se armaba, ja. Y cuando estás en la iglesia, tienes que ser diferente. Dígale al que tiene al lado, tienes que ser diferente. Dice, ustedes antes de que conocieran la buena noticia acerca de Jesucristo, hacían todo lo malo que querían. ¿Sabes a quién está hablando? A los cristianos. Antes de conocer a Jesús éramos recontra malotes. Hacíamos lo que queríamos, dice. Pero ahora deben que obedecer a Dios. ¿En qué cosa? Algunas cosas. Lo que me gusta. Lo que me parece. ¿No? Lo que yo pienso que está bien. Lo otro es muy extremo. ¿No? ¿En qué? ¿En qué vas a obedecer al Señor? Y dice, como buenos hijos.
Wow. Dice, así que no hagan lo malo, sino manténganse apartados del mal. Porque Dios los eligió para ser su pueblo. Y mira lo que dice, en la Biblia Dios nos dice, yo soy un Dios diferente a los demás. Por eso ustedes deben ser diferentes a las naciones. Wow. Ya conmigo, mi Dios es diferente. Tu Dios, algunos piensan, no, mi Dios es un Dios que me azota. Azótame, Señor. Azótame. No, o sea, algunos tienen ese Dios. No. Nosotros tenemos al Cristo, al Dios de la Biblia. Aquel que se revela como Padre y a través de su Espíritu podemos clamar, Abba, Padre. ¿Y cuántas veces creen que el papá se enoja porque hacemos mal y nos da un azotín? No, ni con el pétalo de una rosa, te va a dar un azotín. ¿Sabes por qué? Porque te ama. Ese es el Dios que creemos que da azotín, pero que también está con los brazos abiertos cuando decides volver a Él. Y Jesús dice algo tan tremendo, el que a mí viene, yo nunca le echo fuera. O sea, quiere decir que nuestro Señor es Dios de oportunidades. Y Dios puede darnos, pero ¿a quién no da oportunidad? A los que son orgullosos. La Biblia enseña que hay ley para el orgulloso, pero gracia al humilde. Y cuando tú dices, no, yo he caído por su culpa he caído. La verdad es que estás teniendo una actitud de orgullo y no puedes ser acercado a Dios, no puedes acercarte a Dios por más que digas, Padre Santísimo, amadísimo. No, estás lejos. Por eso ten mucho cuidado. Dice, Dios nos dice, yo soy un Dios, ¿cómo? Diferente a los demás. Y en otra versión dice, yo soy un Dios santo. Y si ustedes son mi pueblo, ustedes deben ser ¿cómo? Santos. Ahora algunos dicen, ay, ¿y quién me va a cargar? Voy a hacer un anda para que me carguen, para que sea santo. No tiene nada que ver. De hecho, tú no sabes cuánta santidad puedes tener en tu vida. No, yo soy santo, pastor, porque yo sí ayuno 3 días a la semana. Y oro desde las 3 de la mañana hasta las 7 de la mañana. Porque si oro 3 horas 59 minutos, ya no soy santo. 4 horas es el estándar de santidad. O sea, no es así. ¿Qué es la santidad? Es el deseo en tu corazón, que es acompañado por tus obras, de mantenerte agradable a Dios. No hay otra cosa. Algunos dicen, yo soy santo porque no tomo. Ay, pero ¿cómo murmuras? ¿Me está entendiendo? Entonces, la santidad tiene que ver con un deseo en tu corazón de querer agradar al Señor en todas las cosas. Y no solo querer, sino de hacer las obras necesarias, inspiradas, no por tus fuerzas, sino por el Espíritu de Dios que vive dentro de ti para agradar a Jesús. Ahora, todos sabemos que por buenas obras que hagas, no vas a ser salvo. Quiere decir que tus buenas obras son resultado de tu relación con Dios. Y nuestras vidas van a tener que ser diferentes. Diga conmigo, diferentes. Yo soy un Dios diferente a los demás, por eso ustedes deben ser diferentes. ¿Cómo es el Dios en el cual tú estás creyendo? ¿Es el Dios de la Biblia? ¿O es un Dios que te está poniendo reglas todo el tiempo? ¿O es un Dios que te dice, acércate, que te estoy buscando, porque yo estoy buscando verdaderos adoradores alrededor del mundo? ¿Cuál es el Dios que tú tienes? Si en tu corazón hay religiosidad, tu Dios seguramente es un Dios religioso. Pero Jesús no es religioso. Él mismo rompió muchos estándares de religiosidad en el tiempo de Israel. Pero Él dice, yo soy diferente. Ustedes deben ser diferentes. ¿Cuán diferente era Jesús? Jesús enseñaba y decía, ¿sabes qué? Han escuchado que la gente dice que si tienes un enemigo es normal que lo odies, pero yo le digo, ¿sabes qué? Tienes que amarlo. Jesús nos hace ver una vida completamente diferente, una vida en la cual el que sirve es mejor o es más grande que el que está siendo servido. No sé si te das cuenta, la manera de pensar de Dios es diferente. Es diferente a nuestros estándares. Es completamente diferente hasta lo que hemos creído hasta hace poco.
Él quiere que tengamos una vida completamente diferente. Y quiero que te pongas a pensar en esto, en esta pregunta. Pregúntate, ¿por qué Dios quiere que yo sea diferente? Lo primero es porque Él quiere que seas testimonio para aquellos que no le conocen. Lo más cercano a la Biblia, que la gente que nunca ha leído una Biblia van a encontrar es tu vida. Entonces, por eso es que nuestras vidas tienen que reflejar lo que nosotros aprendemos de parte de Dios. La segunda cosa es porque Dios quiere que seamos diferentes, es que Él quiere que los sueños que Él nos ha dado a nosotros se cumplan. ¿Cuántos tienen sueños aquí? Ay, pastor, estoy soñando, ahorita mismo estoy soñando. No. Hay sueños, deseos en tu corazón, anhelos. Y sabes que Dios está en eso. Y Él quiere que tus sueños se cumplan. Pero muchas veces nuestros sueños han sido frustrados simplemente por la manera como estamos pensando. Por eso es que Él va a provocar de algún modo algo para que empieces a pensar de modo diferente. Él quiere que tus sueños se cumplan. La pregunta es, ¿cuán cerca de alcanzar tus sueños estás? Si no estás moviéndote para alcanzarlo, quiere decir que te estancaste. Y sabes qué, déjame decirte, Dios va a provocar una crisis para que salgas de ese tiempo de confort y empieces a vivir una vida completamente diferente. Quizá los resultados que estás teniendo ahora no te gustan. ¿Y sabes por qué? Es porque estás haciendo lo mismo y lo mismo. Quizá debes empezar a hacer cosas diferentes. Y la tercera cosa, porque Dios nos pide ser diferentes, porque Él quiere que seas parte de la solución y no parte del problema. Los cristianos estamos en la tierra como sal. ¿Cuántos han comido alguna vez una parrillada con carne muy buena de primera, pero sin sal? Qué chuma, ¿no? Decimos en quechua, chuma. ¿Y cuántos le meten sal de maras, ¿no? Esa sal así gruesa, para que sea mejor. ¿Sabes qué? La sal hace que las cosas puedan verse mejor. Y tú eres la sal. ¿Sabes qué? Deja de ser parte de la pesadilla de este mundo, porque muchos decimos que este mundo es una pesadilla, y hay dolor, y hay tristeza, deja de ser parte de la pesadilla y empieza a volver y sé parte del sueño de Dios.